Hay lugares en la Tierra donde la historia parece suspenderse, donde lo cotidiano se convierte de repente en un enigma para la eternidad. Imagínalo, un pueblo con cientos de habitantes. Niños corriendo por la plaza, ancianos conversando en los portales, cosechas listas para ser recogidas. Y de repente, una noche cualquiera, todos desaparecen. Ni cuerpos, ni huellas, ni señales de violencia ni de huida. Solo silencio y desconcierto. Y la sensación de que algo imposible ha ocurrido. El caso de la colonia de Roanoke es el más famoso, pero no el único. En todas las culturas y continentes existen leyendas, pero también hechos documentados, de comunidades enteras que se esfumaron dejando solo preguntas. En Australia, los aborígenes cuentan la historia de los pueblos que caminan, grupos humanos que un día salieron de su territorio, cruzaron ríos, montañas y desiertos, y nunca más fueron vistos. En Siberia, existen relatos antiguos de aldeas que desaparecieron en medio de tormentas eléctricas, sin dejar rastros salvo ropas esparcidas por el viento y huellas que se desvanecen en la nieve. ¿Y si todo fuera solo leyenda? Pero la realidad supera a la ficción. En 1930, el cazador Joel Abelle se adentró en la tundra canadiense, confiando en la hospitalidad del pueblo esquimal junto al lago Anjikuni. Pero al llegar, solo encontró el eco de vidas detenidas en el tiempo. Platos de comida aún calientes, lámparas encendidas, perros atados y hambrientos. Nada indicaba pánico ni huida. Las autoridades canadienses recogieron testimonios de luces extrañas en el cielo, sonidos que nadie supo identificar, y luego el más absoluto vacío. La investigación terminó archivada, como tantas veces ocurre con lo inexplicable. La selva de Brasil oculta uno de los misterios más desconcertantes del siglo XX. En 1923, la aldea de Joue Verde dejó de existir. Los policías enviados para investigar solo encontraron el mensaje en la pizarra: no hay salvación. Hubo rumores de enfermedades, de sectas secretas, de tribus hostiles. Pero nunca se hallaron pruebas. Las aldeas cercanas aseguran que, desde entonces, nadie osa acercarse allí después del anochecer. Los casos continúan. En el norte de España, la aldea gallega de Aceredo desapareció bajo el agua en 1992 tras la construcción de un embalse. Décadas después, cuando la sequía reveló sus ruinas, encontraron utensilios domésticos intactos, vajillas sobre las mesas y una atmósfera suspendida en el tiempo. Aunque la explicación oficial es sencilla, el avance del agua, los testigos aseguran que la sensación de vacío y olvido es tan densa que se hace difícil respirar entre las ruinas. Y hay más ejemplos, algunos tan recientes como inquietantes. En el sur de China, durante la gran hambruna de los años 60, varios pueblos desaparecieron del registro oficial. Nadie sabe si murieron, emigraron o fueron víctimas de políticas represivas. En Ucrania, tras el desastre de Chernóbil, aldeas enteras fueron evacuadas en horas y nunca más volvieron a ser habitadas, convertidas hoy en escenarios de una naturaleza que lo recupera todo, menos el misterio de la vida que se esfumó sin despedida. Pero lo más perturbador no es solo el vacío físico, sino el vacío de memoria. En muchos casos, la burocracia, el miedo o la vergüenza borraron los registros, los nombres y las historias. ¿Hasta qué punto una desaparición colectiva puede quedar oculta para siempre, sin testigos, sin rastros digitales ni ADN que contar? En nuestro mundo hiperconectado, parece imposible. Y sin embargo, en regiones remotas, selvas, desiertos y montañas, todavía ocurren desapariciones masivas que nadie investiga, aldeas enteras engullidas por conflictos armados, catástrofes naturales o, simplemente, el olvido. Los expertos han propuesto teorías de todo tipo. Algunos hablan de migraciones forzadas por epidemias o cambios climáticos brutales, donde la supervivencia obliga a abandonar incluso la propia identidad. Otros sugieren fenómenos geológicos, movimientos de tierra, hundimientos repentinos, erupciones volcánicas que cubren el lugar en horas y borran toda huella. Los más atrevidos exploran el terreno de lo paranormal, abducciones masivas, experimentos militares secretos, o la posibilidad de puertas naturales a otras realidades. Hay quien menciona el fenómeno del pánico colectivo, en el que una población entra en estado de shock y huye, perdiéndose en la inmensidad de la naturaleza. También existen testimonios asombrosos. En los años 80, en el sur de México, un periodista recopiló historias sobre una aldea indígena que habría desaparecido tras la caída de una extraña luz del cielo. Los habitantes de la región decían que, tras una tormenta eléctrica, ni una sola casa quedó en pie ni nadie supo jamás qué ocurrió. Los archivos oficiales solo mencionan eventos atmosféricos extremos, pero la leyenda creció con los años. En Asia Central, hay reportes de pueblos nómadas que, tras tormentas de arena gigantescas, dejaron de existir, sin dejar más que ruinas y artefactos medio enterrados.
En África, exploradores franceses del siglo XIX encontraron aldeas completas vacías en la cuenca del Congo, como si sus habitantes se hubieran desvanecido sin motivo aparente. Y en Europa, durante la Edad Media, hay constancia de varias aldeas que desaparecieron a raíz de epidemias fulminantes, ni entierros, ni supervivientes, solo un silencio sepulcral y la sospecha de que el miedo fue más letal que la propia enfermedad. ¿Puede volver a ocurrir? En un mundo hiperconectado, la desaparición de una comunidad entera sería noticia mundial. ¿O no? En algunos países, aldeas enteras siguen desapareciendo bajo el radar, a causa de guerras olvidadas, éxodos masivos o políticas de represión. Solo el tiempo dirá si sus historias serán recordadas o engullidas por el silencio. Y entonces, la gran pregunta: ¿hasta qué punto el misterio reside en la desaparición física o en la desaparición del recuerdo? ¿Es posible que el mundo moderno, con toda su tecnología, siga siendo escenario de desapariciones colectivas que nunca conoceremos? A día de hoy, miles de pueblos fantasmas marcan el mapa del mundo. Algunos tienen explicación, otros no. Pero los casos que quedan en la memoria colectiva son los que no tienen lógica, ni huellas, ni final. La colonia de Roanoke, Angikuni, Howe Verde y tantos otros siguen siendo advertencia y fascinación. La historia puede desaparecer en una sola noche, y el mayor misterio es que nadie sabrá jamás lo que realmente sucedió. La próxima vez que camines por un lugar vacío, recuerda: a veces, el mayor secreto del mundo no es lo que vemos, sino lo que se llevó el silencio.